Universidad Nacional Autónoma de México. Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan. Ciencias de la Salud. Profesora Sánchez Correa Manuela Elizabeth. Equipo 7. Integrantes Gutiérrez Arteaga Patricia, Librado Basilio Alexander Abimael, Negrete Alba Yolanda Betsabe, Sánchez Cruz Martín Jesús, Pasilla Sánchez Liam Fernando. En el caso de la tríada ecológica, el agente causal del SIDA es un agente biológico, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que en este caso es el VIH. Este pertenece a la subfamilia lentivirus de los retrovirus, y al pertenecer a esa familia poseen viriones revestidos que contienen un genoma de ARN. Hay una característica que distingue a estos virus y que le da el nombre a la familia, y esta característica es que está la presencia de la partícula vírica de una polimerasa de ADN que depende del ARN y que es codificada por el virus. En este caso, los retrovirus afectan sistemas y órganos, y aquí destacan el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. Es por esto que causan la enfermedad lentamente de manera progresiva, con periodos de latencia prolongados. A pesar de que no se conoce con exactitud cuánto dura el periodo de latencia de la infección, se aproxima que es de 6 meses a más de 6 años. En este caso, el periodo de incubación también es variable, ya que generalmente transcurren de 1 a 3 meses desde el momento de la infección hasta la aparición de anticuerpos detectables. Pero el lapso que va desde la infección por el VIH hasta el diagnóstico de SIDA tiene límites de unos 2 meses a 10 años. Pasamos al huésped, que en este caso puede ser cualquier ser humano, aunque en su mayoría se da en personas adolescentes y adultos jóvenes de entre 25 y 45 años. También los bebés nacidos de madres infectadas y personas que usan drogas por vía intravenosa. Después está el ambiente, en el que el VIH no tiene incidencia estacional, pero puede darse cuando hay contacto sexual sin protección y al tener contacto con jeringas usadas y con sangre ajena en alguna herida. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, este actúa sobre el sistema inmunitario destruyendo las defensas naturales del organismo, lo que trae consigo el posterior desarrollo de infecciones oportunistas o tumores. El VIH se transmite a través de fluidos corporales, concretamente de sangre, el semen y los fluidos vaginales, con lo que las principales vías de transmisión es la sexual, simplemente utilizando el preservativo de manera sistemática en las relaciones sexuales. Se hubiera podido evitar la infección por VIH en millones de personas. Según los síntomas de la infección se clasifica en 4 fases. Fase 1. Infección aguda. Es el periodo comprendido desde que el VIH ingresa en el organismo hasta la formación de anticuerpos específicos contra el virus. Por lo general, dicha etapa tiene una duración de entre 6 a 12 semanas, y en la mayor parte de los casos pasa inadvertida, con manifestaciones clínicas que se asemejan a un resfriado, caracterizada por fiebre, malestar general y pérdida de apetito, fatiga y aumento de los ganglios, síntomas que se presentan generalmente 2 meses después del contagio. Fase 2. Infección asintomática. Etapa posterior a la seroconversión. Pasa de VIH negativo a VIH positivo. A este grupo pertenecen todas las personas que tienen una prueba de VIH positiva y no presentan síntomas, llamado también portador sano. La gran mayoría de los infectados se clasifican en este grupo y son los que presentan el mayor riesgo epidemiológico, ya que son infectantes. Esta fase puede extenderse hasta 10 años o más, dependiendo de la calidad de vida de la persona. La persona infectada puede permanecer muchos años sin síntomas. Fase 3. La linfadenopatía crónica generalizada. Este periodo se caracteriza por presentar inflamaciones de los ganglios linfáticos mayores de 1 centímetro y de más de 3 meses de evolución, incluso en otros sitios además de la ingle. Dicha inflamación
es un signo inequívoco de que se encuentran efectivamente trabajando para contrarrestar la infección viral por VIH. Es posible que en este lapso se presenten las primeras sudoraciones nocturnas, pérdida de peso o dificultad para ganar peso, fatiga, etc. Fase 4. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Última etapa de la infección por VIH. A la persona que se le diagnostica en esta fase ya tiene la enfermedad establecida y presenta fiebre establecida de más de un mes de evolución, disminución de peso más del 10%, diarrea crónica de más de un mes de evolución. Además, puede tener enfermedades del sistema nervioso central tales como demencia, trastornos mentales, parálisis de diversos orígenes, enfermedades infecciosas severas ocasionadas por gérmenes oportunistas, es decir, que invade organismos debilitados, tales como hongos, herpes, parásitos intestinales, virus y bacterias que penetran todo el organismo, por ejemplo, tuberculosis, neumonías, enfermedades de la piel y del aparato digestivo, cánceres y tumores de diversos tipos. Niveles de prevención del SIDA en adolescentes. Prevención primaria. La prevención primaria es la única manera de frenar la transmisión del VIH para proteger la salud de aquellas personas que aún no han contraído la enfermedad. Este nivel busca contribuir en lo posible a promover las conductas saludables en la población general, considerando especialmente ciertos grupos de población que por sus características puedan estar expuestas a un mayor riesgo de infección o contribuyan de forma más importante a la transmisión de la misma. Este grupo social serían los adolescentes. Como primer punto de prevención sería implementar la educación sexual integral, ya que esta es esencial para que los jóvenes sean capaces de protegerse de un embarazo no deseado, del VIH y de las infecciones de transmisión sexual. Otro punto sería ayudar a los adolescentes a resistir la presión social que les induce a comprometerse en actividades peligrosas. Esta presión ejercida por los compañeros es una de las influencias más poderosas a la hora de empujar a los estudiantes hacia la promiscuidad sexual y el consumo de drogas. Este nivel de prevención se basa en dos grandes acciones, que son promoción a la salud y protección específica. En la promoción a la salud se presentan prevenciones como la educación y formación de las virtudes, sobre todo en la adolescencia, en la integración de la dimensión sexual en el conjunto de la personalidad, en fomentar la educación sexual en comunidades, escuelas, programas de salud y hospitales, entre otros. También en la realización de estudios médicos constantes y el uso de métodos de protección contra enfermedades de transmisión sexual. Y en la protección específica se presentan prevenciones como el uso del condón correctamente cada vez que tengan relaciones sexuales, evitar el uso de agujas y jeringas, solamente usarlas cuando tengan en cuenta que al momento de utilizarlas estas sean nuevas, escoger patrones de comportamiento sexual menos arriesgado, es decir, evitar tener sexo anal o vaginal sin condón o sin tomar los medicamentos para prevenir o tratar dicha infección. Tener un límite en el número de parejas sexuales que tengamos, ya que cuantas más parejas tengamos, mayores serán sus probabilidades de tener una pareja con un caso mal controlado, de infección por VIH o de una enfermedad de transmisión sexual. Estos dos casos incrementan el factor de riesgo de transmisión del VIH. Hacerse la prueba del VIH junto con su pareja si es que se encuentran sexualmente activos, hacerse las pruebas y los tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual, ya que tener un ITS puede incrementar su riesgo de infección por el VIH o de propagación a otros. Hablar con su proveedor de atención de salud sobre el medicamento profilaxis preexposición, mejor conocido como PrEP, para que se lo mande a medicar, ya que PrEP es una opción para prevenir el VIH para las personas que no tienen el virus, pero tienen un alto riesgo de contraerlo. El PrEP debe combinarse siempre con otras opciones de prevención como el uso de condones. Para evitar la transmisión del virus de la madre al bebé, se recomienda que toda mujer embarazada
realiza el control de su embarazo desde el primer trimestre, así como también realizar el análisis de VIH con el primer control de su embarazo. En dado caso de que el resultado del análisis resulte positivo, la embarazada debe de seguir las indicaciones médicas y aplicar las medidas de cuidado para evitar la transmisión al bebé, lo que serían el control y tratamiento clínico y suspender la lactancia materna. Prevención secundaria. Este nivel es para quienes ya padecen el virus del VIH, pero pueden evitar que la misma se agrave, que produzca secuelas y o se propague en otras personas. Este proceso se basa mediante el diagnóstico y tratamiento precoz. Su principal objetivo es retardar el progreso de la enfermedad en el individuo afectado, así como evitar el contagio en el caso de las patologías infecciosas. Este nivel es sumamente importante, ya que en él se consigue interrumpir la cadena de transmisión e iniciar precozmente los cuidados de la persona afectada. Como primer punto de este nivel de prevención sería realizarse las diferentes pruebas de VIH tempranamente, ya que este es el único modo de saber si alguien está infectado con el VIH es mediante la aplicación de estas pruebas. En la actualidad existen diferentes tipos de pruebas. Estas son algunas: la prueba llamada ELISA, la prueba llamada Western Blot, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa mejor conocida como PCR, la prueba combo, la prueba de ácido nucleico mejor conocida como NAT, la prueba de inmunofluorescencia indirecta mejor conocida como IFA, así como también el recuento de los linfocitos TCD4. El conteo de CD4 se usa para vigilar la salud del sistema inmunitario en personas infectadas por el VIH. Otro punto de esta prevención, ya que se detectó que es positivo el VIH, sería asistir al médico para que éste nos recete la combinación de medicamentos antivirales, ya que estos medicamentos atacan diversos aspectos del proceso que utiliza el VIH para reproducirse. Ya que el VIH muta rápidamente y se vuelve resistente a todos los medicamentos administrados en forma aislada, es necesario que los pacientes tomen una combinación de fármacos para lograr la máxima supresión del VIH, ya que al consumir estos medicamentos antivirales disminuye la carga viral, mejora el sistema de defensa, decrece el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas, cánceres asociados y de mortalidad asociada con el SIDA. Algunos ejemplos de estos antivirales serían el indinavir, neviparina, liponavir o ritonavir, etc. Otro punto sería realizar exámenes sanguíneos completos, así como incluyendo también hemerogramas completos. Otro punto sería en embarazadas iniciar el tratamiento ARV, así como también evitar la lactancia materna en lactantes expuestos a VIH. Prevención terciaria. Como sabemos, el VIH tiene una fase final que lleva ahí el nombre de la enfermedad, que es el SIDA. Hay un derrumbe de las enfermedades en el huésped y un aumento importante de la viremia. En esta etapa aparecen las enfermedades definitorias del SIDA, tales como infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas, las cuales finalmente pueden llevar a la muerte del paciente. Además, las prevenciones terciarias es de carácter social y deben estimular a las personas portadoras de VIH para que no abandonen sus trabajos, sus estudios, sus actividades recreativas y para que perpetúen o mejoren sus vínculos afectivos y emocionales con sus familias y parejas, y para que construyan o reconstruyan sus metas a corto, mediano o largo plazo. La prevención terciaria debe sentar su eje en la rehabilitación. ¿Cómo? Pues a través de la rehabilitación social y mental que se alcanza por medio de los grupos de apoyo para personas infectadas con VIH-Sida, para evitar la discriminación y malos tratos del paciente. Además, en este punto es muy importante la consejería familiar y terapia. Aplicando adecuadamente y eficaz estas medidas preventivas y uniéndose a la sociedad en conjunto, es como se hace frente a la pandemia que representa esta letal enfermedad en la actualidad. La epidemiología del VIH ha sido registrada en México desde 1984 hasta el cierre del año 2015.
Existen un total de 239.839 casos acumulados de personas que continúan registrados como seropositivos a VIH y de casos notificados de SIDA, de las cuales 84.411 son mujeres y hombres jóvenes, lo que representa el 34.36% del total de la pandemia en México. En esta tabla podemos ver el porcentaje de casos de SIDA en mujeres de 15 años y mayores por categoría de transmisión. En la parte inferior de la tabla podemos observar el año en el que se hizo el registro. En el año de 1984 podemos ver que la vía principal de transmisión para esta enfermedad era por vía sanguínea y el otro 20% era por vía sexual. Conforme han avanzado los años, podemos notar una disminución en la transmisión por vía sanguínea y un aumento en la transmisión por vía sexual, hasta llegar al punto de que en el año 2009 el 100% de los contagios fue por esta vía. De acuerdo con dicho registro, 17.838 personas, es decir, el 21%, corresponde a mujeres y 64.573 personas, al 78.35%, correspondiente a hombres. En esta tabla de porcentajes podemos observar que es para los hombres de 15 y mayores. Igual que la tabla anterior, esta se divide por categorías de transmisión. Podemos notar que en el año de 1983 el 90% de los contagios era por vía de transmisión sexual, hombre a hombre. El 5% era por vía de transmisión sexual, hombre a mujer. Y el otro 5% era por vía de transmisión sanguínea. Las marcas azul claro son por vía de transmisión sexual, hombre a mujer. Y las marcas de azul fuerte son de transmisión sexual, hombre a hombre. Conforme pasan los años podemos notar una disminución de los casos de transmisión sexual hombre a hombre. Sin embargo, han ido aumentando los casos de transmisión hombre a mujer. Ya para estas fechas del 2009 ya podemos ver que no hay casos por transmisión sanguínea. Aproximadamente el 50% de las nuevas infecciones por VIH se producen en jóvenes de entre 10 y 24 años. Únicamente durante el 2009 el SIDA causó casi 2 millones de muertes o más. En esta tabla podemos ver los resultados del año 2007, en donde se observan un total de 34.3 millones de personas viviendo con esta enfermedad. Nos enfocaremos más aquí en los niños y menores, que son a los que se enfoca este tema, que abarcan un 2.1 millones de niños y adolescentes viviendo con la enfermedad del VIH para el año 2007. En cuanto a personas infectadas por este virus, en el año 2007 tenemos que los niños menores de 15 años y adolescentes hubo un total de 430,000 infectados. Y sin embargo, las muertes por SIDA en el 2017 fueron de 280,000 aproximadamente en niños menores a 15 años y adolescentes. Recordemos que estas cifras son un aproximado